Libro de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 6. Y dice así: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hoy vamos a hablar de pasos para tener un rompimiento. Existen cosas en la vida que a usted le quitan la paz. Y cuando hay algo en la vida cotidiana, en su andar diario, que le roba la paz, le quita la paz, le pone de mal humor, lo entristece, lo amarga, lo pone iracundo, eso quiere decir que usted está en presencia de lo que se llama una maldición. Usted está en presencia de una maldición, algo que es anormal, es ilegal en el mundo espiritual. A algunos lo que le roba la paz es la falta de pan, a otros la falta de dinero, a otros la falta de salud, a otros la falta de una pareja, es decir, de un cónyuge, otros la falta de hijos. Y aunque usted no lo crea, la palabra de Dios dice que yo los castigaré con senos secos. Es decir, aun cuando una mujer da luz y sus senos no proveen el alimento para ese bebé, está en presencia de una maldición, porque el Señor en uno de los profetas dice que yo los castigaré con senos secos. Entonces es algo anormal, porque Dios creó, por supuesto, tomando esto, el cuerpo de la mujer, y la hizo también hecha que cuando da a luz, el niño está por llorar y ya la mujer tiene el alimento preparado para su bebé. Es algo tan profundo, algo que me lleva a admirar a mi Dios, que todo lo hizo bien hecho. Pero hay este tipo de situaciones en la vida de un creyente, porque estamos hablando de un creyente, que es anormal y que está por mucho tiempo. Y cuando las cosas anormales o ilegales en el mundo espiritual están por mucho tiempo en nuestra vida, quiere decir que tiene que haber una actitud tuya y mía para que haya un rompimiento. ¿Y qué es un rompimiento? Un rompimiento es una liberación de parte de Dios que te lleva a ser eso, libre de cosas que tienen mucho tiempo dañando tu paz. El Señor incluso dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Si la Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus almas. Es decir, que si hay algo en medio de situaciones y problemas, que tú y yo no nos podemos dejar robar, es la paz. Pero ese poder lo tienen las maldiciones, cosas que no es la voluntad de Dios, pero que vienen por los códigos genéticos de la gente, que ya vienen las personas sufriendo. Y este tema lo hemos hablado mucho, pero yo quiero hablarte de hoy de un rompimiento, que llegó tu día para tener un rompimiento. Pero es necesario practicar algunos pasos que te voy a dar. Hoy lo vas a practicar y vas a tener tu rompimiento. Pero para mantener ese rompimiento tienes que practicar esos pasos para toda tu vida. Y para que uno pueda romper con algunas cosas, tiene que verlas como ilegal. Cuando Venezuela o la parte de América fueron conquistadas por
Cristóbal Colón. Trajeron la espada y trajeron la religión. Y la religión popular se dedicó a enseñarnos que entre más pobres y necesitados estemos, podemos estar más cerca de Dios. Y esta cultura está regada por toda Latinoamérica y el mundo entero, donde las personas les molesta tener necesidades en cuanto a la parte económica, pero no, esa molestia no llega a indignación. No se siente indignado. Una indignación es un enojo que viene de lo más profundo. Y el primer elemento que usted necesita, o primer paso, ¿sí?, el elemento en su vida, es que tiene que tener una rabia santa. La indignación es una rabia, una molestia muy profunda, pero producida por Dios. Es lo que llama la Biblia el celo de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús ya se estaba convirtiendo en una cultura, y en una cultura en estructura. Y aquí habla de fortaleza. Una estructura es cuando algo ya se vuelve una fortaleza. Y por eso que la fortaleza que tienen los países de Latinoamérica o latinoamericanos es la pobreza. Porque de los años 1492, si mal no recuerdo, cuando estudié hace rato por ahí el bachillerato, o dejé primaria, dice que en el año 1492 Cristóbal Colón llegó a las cosas, ¿sí? Desde eso se comenzó a enseñar, y de mucho antes, pero por lo menos en esta zona que fue conquistada o descubierta. Y es algo que es una fortaleza. Estás peleando contra una pared. La otra estructura es la enfermedad, que la gente aprendieron a decir que las enfermedades son voluntad de Dios y que están sufriendo una enfermedad porque Dios se la mandó. Y cuando tú dices que estás sufriendo una enfermedad porque Dios se la mandó, esa es una blasfemia. Es blasfemar contra Dios, porque eso es una gran mentira. Dios es Jehová Rafa, tu sanador, y tu sanador no tiene enfermedades para ti. Es lo que tienes tu sanidad, alabado sea el Señor. Y cuando tú ofendes al cielo, cuando tú blasfemas, eso se convierte en unas ataduras o en unas fortalezas mentales, porque la fortaleza es mental. Las fortalezas donde tiene que haber un rompimiento es en tu mente, porque ahí es donde está la batalla de todo ser humano, en la mente. Tienes que romperla. Ahí es donde va a haber el verdadero rompimiento. Y esto lo tienes que sentir una indignación. Jesús entró al templo, y no crea que fue la primera vez. El Señor tenía que haberlo visto, donde la gente convirtieron la casa de Dios en un mercado, donde como el más pobre, cuando la persona, como nadie puede decir que no tiene una ofrenda, el más pobre presentaba ofrendas de harina y ofrendas de un palomino. Es una pequeña paloma. Entonces había el que decidió, yo voy al templo, como algunos también en este tiempo que se llevan su cava de empanadas para la iglesia, y hay el que no le compre. Y ahí el que necesitaba un palomino compre aquí para que presente en el templo el sacrificio. El que necesitaba una oveja, compre aquí la oveja y la llevan allá. Y el Señor se vio y vendían caro. Y el Señor, vino el celo, esa indignación, y no se mostró, escúcheme bien, y no se mostró como el Nazareno, no se mostró como el Hijo de Dios, no pidió permiso, sino que agarró y volteó todas aquellas mesas y agarró a correa limpia, como decimos aquí en Venezuela, a aquellos vendedores, y le dijo: pues mi casa
mi casa es casa de oración, aquí se viene a orar. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El rey Saúl también comenzó a ver que el pueblo, que este grupo de enemigos, los filisteos, hacían con Israel lo que querían. Y de repente el rey Saúl sintió una indignación, porque la indignación de ver el pueblo que no actuaba. Y esta indignación la tenemos que sentir nosotros, porque hay un dicho que dice que el triunfo del mal, dijo alguien, no me recuerdo ahora, es que los hombres buenos no hagan nada. El mal triunfa porque los hombres buenos no hagan nada. Tenemos que romper que nuestras jóvenes no se equivoquen más, pero necesito padres que sientan una indignación, que cuando tengan una hija no digan carne, las maldigan diciendo, ay, que tuviste carne para los amuros. Que cuando tengan una hija, lleguen y les bendigan y digan, una mujer de Dios, una mujer que va a ser profesional, que va a ser predicadora para nosotros como cristianos, que va a ser una mujer que va a vencer la fornicación, no va a tener un embarazo precoz, se va a casar como debe ser, la van a llevar al altar, como dice, mis hijas son como columnas labradas en el templo, Salmo 144. Mis hijas son como columnas labradas en el templo. Que si tienen hijos, se diga, mis hijos no van a fumar droga, no van a andar en las calles. Aleluya. Que nuestros jóvenes sí pueden tener buenos gustos y pueden hacer grandes cosas dependiendo de lo que tú hagas, que hay un rompimiento y que tú digas, mis hijos, no me cansé de ver a mis hijos equivocarse, me cansé de ver a mis hijos en rebeldía, me cansé de ver las jovencitas que a los 12, 15, 17 años ya tienen 2 y 3 muchachos. Yo me cansé de eso. Tiene que haber un rompimiento y eso va a depender de que haya rompimiento en los padres. Son los primeros. Entonces el rey Saúl, para continuar ahí, no creo que hizo un paréntesis. Yo aprendí de la homilética, no se crea que no estudié. También estudié. Agarró un buey, digo un buey, de repente dice varios, pero me recuerdo un buey, y lo cortó en pedazos y lo mandó sobre todo el territorio de Israel. Y mire lo que dijo el rey Saúl: si ustedes mañana no me acompañan a pelear en contra de esos enemigos, a ustedes les voy a hacer igual que le hice al buey, los voy a cortar. Eso se llama indignación, celo por lo sagrado. Y el primer elemento que usted tiene que tener en su vida es que se cansó. Así tiene que decir como el conejo malo: ya no quiero volver a comer frijol chino, ya me cansé. Ya me cansé. Esa molestia que viene de Dios, que sintió Jesús, y no le importó que dijera, ay, que Cristo, tú no eres ningún salvador, mira lo que hiciste. El Señor sintió una indignación cuando vio al endemoniado de Gadara, al gadareno, y llegó y se le acercó y le dijo así: ¿cuántos son? ¿Y qué le dijo el endemoniado? Somos una legión. Algunos hablan 2.000 soldados, otros hablan de 6.000. Es decir, que ese endemoniado rompía cadenas porque tenía más de 2.000 demonios. Pero el Señor sintió indignación, porque la indignación va junto con la misericordia y la compasión. Y el Señor no le importó lanzar los demonios sobre los cerdos, sobre los cochinos. Y aquellos cochinos se les precipitaron, se fueron por un despeñadero que lleva al mar, que a Jesús lo corrieron de esa ciudad: vete de aquí porque vas a acabar con nuestro negocio.
El Señor no le importó que muchos cochinos y que se le terminara el negocio a una persona con tal de salvar al gadareno. ¿Sabe por qué? Porque el gadareno, él quería andar con Jesús. Jesús sabía que ahí había un valor, que un hombre que ni 6,000 demonios lo han podido acabar. Quiere decir que ese es un hombre muy fuerte. Yo te vengo a decir a ti que tienes rato sufriendo de unas decepciones, que 4, y te lo voy a decir, que 4 hogares se te han roto pero no han podido destruirte, que una enfermedad que tiene mucho tiempo no te puede destruir. Yo te vengo a decir que viene un rompimiento porque tú tienes tanto valor para Dios por las cosas que vas a hacer en el reino de Dios. A través de ti mucha gente va a venir a Cristo. Tú vas a hacer la diferencia en una familia, en una sociedad, en un país, y Dios hoy te va a dar un rompimiento. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque si al gadareno 6,000 demonios no lo pudieron matar. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que él quería irse con Jesús, con nuestro Señor, y Jesús le dijo: no, vete y dile a los de tu casa las cosas que Dios ha hecho contigo. Y dice la Biblia que se fue por Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades. Jesús no podía llegar a 10 ciudades, pero en 10 ciudades conocían al gadareno, y él se fue. Y déjeme decirle que Gadara estaba en tierra de los gentiles. Jesús se adelantó el tiempo por ti y por mí. Jesús le mandaron a predicar, fue a las ovejas perdidas de Israel, pero el Señor hizo la diferencia y fue a ese lugar y se ganó a alguien para adelantar. Ya el evangelio está siendo predicado por el gadareno por 10 ciudades que pertenecían al pueblo gentil. Aleluya. Una indignación. Según aquí dice, segundo paso que tú tienes que dar para poder tener un rompimiento, es que entiendas que estás en una guerra. A nosotros nos han enseñado y dicho que nosotros somos las ovejas del Señor, pero una oveja es muy tonta a veces, o todo el tiempo. Tiene la vista muy corta. Si no la llevan a beber agua, no va. Si no la llevan a comer, no come. Pero aquí el apóstol Pablo dice que llega un nivel, y sí, todos tenemos que tener características de ese tipo, como ovejas obedientes, y creer que Jehová es mi pastor y Él me va a bendecir. Él tiene el control de todo. Pero escuchen, el apóstol Pablo dice: estás en una guerra, vas a tener que comenzar a tomar otra imagen, ya no de la oveja, sino de un guerrero. Porque él habla así: entraste al servicio militar obligatorio, entraste a una guerra, y él dice: las armas de esta milicia no son carnales, es decir, no son humanas, no se pelean humanamente. Cuando la gente se va a casar, ¿qué hacen? ¿Qué andan buscando? ¿Cuál es el consejo de esa madre alcahueta que va a ser suegra de ese pobre hombre? Búsquese un hombre que sea muy trabajador. ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Sabe cuál es el concepto de trabajador que hay en Venezuela? Esclavo del trabajo. En Venezuela hay muchos hombres muy trabajadores, pero son pobres, 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 pobres. Otros le dicen así: mire la loquera de esa madre alcahuete que después va a ser suegra de ese pobre hombre. Búsquese un hombre bueno. Esa suegra alcahuete no ha leído la Biblia, que la Biblia dice que no hay luz bueno ni aún uno. ¿Ves? Esas son armas carnales para tener un hogar feliz.
en la guerra contra la fornicación, en la guerra contra el adulterio, para que a los hombres y las mujeres tengan rompimiento y no continúe la maldición que el papá le fue infiel o la mamá le fue infiel a su papá, el papá le fue infiel a su madre. Para ellos no continuar con esa maldición tiene que haber un rompimiento, y la única manera de lograr eso es que no se case con un hombre bueno, se case con un hombre de Dios, que ame más a Dios que a ella, que se case ese hombre con una mujer de Dios que ame más a Dios que a él. Y para que eso se demuestre, tienes que dejar que pase tiempo la hermanita en la iglesia, porque por los frutos los conoceréis. Mire, hermana, usted que está tan desesperada y que está asustada porque que se está poniendo vieja, ¿qué sabes tú si el hombre de Dios anda buscando una vieja? ¿Aló? Usted tiene que aprender que está en una guerra. Apóstol, esta semana gané menos dinero que la otra semana, porque no entendiste que estabas en una guerra. Apóstol, de repente la mujer salió mal. ¿Y la número cuál es? Ah, esa es la número 5. Ay, pero como uno está acostumbrado, y tengo una persona que siempre me dice así, para estar guindando es mejor caer. Es decir, ay, si a mí me han dejado 4 mujeres, que me dejen la número 5, ¿qué importa? Y el rompimiento, ¿y cuándo se acaba eso? La situación del país lo que dice es que Dios está diciéndole a una iglesia, vamos a ver a quién de ustedes rompió el espíritu de pobreza y cree que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar en Venezuela. Vamos a ver dónde están los guerreros. Vamos a ver lo que dice. Yo entiendo que yo soy del grupo del ejército de Jehová. Como Josué, que se le apareció el príncipe del ejército. Hasta los guerreros que saben que están en una pelea, que el día que aceptaron a Jesús, desataron el infierno en contra de ellos. No en vano Jesús dijo, esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús no nos engañó. Él nos dijo, ustedes tendrán una batalla. Aleluya. Pero que la batalla está ganada. Pero las armas, tienen que usar las armas, aunque andamos en la carne, somos humanos, no militamos. Porque miren lo que dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Hay que destruir una fortaleza que no te deja pasar, que siempre te coloca límites, que siempre llegas hasta el mismo lugar. Hay gente del evangelio que lo único que llega es a sentir la presencia de Dios, una tembladita o se cae. Y después de ahí, igual, tu bolsillo vacío, tu cuerpo enfermo, tu vida en pecado. Y el siguiente domingo viene y adoran a Dios. Y aleluya, gloria al Señor. Y bendice y cantan nuestras canciones. Pero después, la siguiente semana, el bolsillo vacío, el cuerpo enfermo y tu vida en pecado. ¿Y para qué sirven las caídas? Y no estoy enseñando con esto que Dios no toca, porque cuando Dios toca a veces es difícil quedarse de pie. Tienen que buscar las armas que usó Jesús. ¿Y cuáles son las armas que usó Jesús? Primera arma. ¿Usted quiere saber cuál es la primera arma? Ya le di alguna, pero esta es otra serie. Se llama santidad. Se llama santidad. Porque la autoridad tuya y mía tiene que ver mucho con el comportamiento con respecto al pecado.
Porque por el pecado entran los demonios que están detrás de la fortaleza de las estructuras que tú formas. El salmista David dijo así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, mi oración no fuera sido escuchada. David sabía que el pecado le era tropiezo. Tus armas son carnales. Mire la guerra de muchos padres. Tengo 3 años que no le hablo a mi hijo. Lo estoy castigando, a ver. Si cambia. Yo te voy a decir así, como dice Benihín hablando en inglés: estúpido. Se hace estúpido. Si hablándole a tu hijo todos los días no logrado cambiarlo, ¿cómo será que le dejes de hablar y te enojes? Mire, en mi casa mi papá me daba unos correazos porque hablaba mucho. Entonces yo me quedaba callado y no le hablaba. Me decía: si no me hablas te doy otros correazos. Ay, entonces, como yo, ese es el don mío, ese es mi don, hablar y protestar. Yo soy protestante. Pues mi papá me daba los correazos porque dejara de protestar, y después me daba los correazos porque le hablara. ¿Usted cree que hay que acostarse uno sin decirle, como aquí en esa buena costumbre venezolana, de pedir la bendición a su papá? Que me acosté y no le dije: bendición, papá. No. Había que decir bendición, papá, porque si no debe decir: ¡ay, bendición, 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 bendición! Y le empezaba. Y ni se diga la mamá, como dice Ordóñez: ¿usted por qué no me pidió la bendición? Correazo por cada palabra, ¿no? Yo me crié ahí, y no es malo para aquellos que me escuchan. Así que al niño, y mi respeto, hay que llevarlo al psicólogo. Yo no soy psicólogo, pero conmigo el psicólogo de mi papá era una chancleta, una manguera, una correa. 3 psicólogos tuve yo para que aprendiera a respetar y para que no fuera imperativo o extrovertido. Lo que pasa es que el niño es extrovertido. Él brinca mucho, le pegó a la niña. Un amigo que trabajaba conmigo: ay, el papá de un amiguito de mi niño bravo. Y yo le digo: ¿por qué? Porque mi niño agarró un martillo y le dio por la cabeza y no quería que estuviera bravo. Es que al niño le llamaban cabeza de clavo, y el otro: pero un clavo, no, mentira, eso son cosas mías. ¿Aló? Usted desató el infierno y sus armas no pueden ser carnales. Los hogares se llevan con liberación. Mi mamá fracasó, yo no voy a fracasar. Tengo una rabia santa, no voy a fracasar sin criticar a mamá. Porque todo el que critica a su autoridad para despreciarla comete peor lo que hizo su papá y su mamá. Oye, aprenda. Usted lo va a decir, porque yo no voy a cometer ese mismo error, porque él puede también estar orando y declarando desde el punto del temor. Y hay que hablar y declarar desde el punto de la fe. Por eso es que mucha gente no se sana, porque ya le voy a hablar el porqué. Porque viven orando pero por algo. Ya le voy a hablar por qué. El versículo 5 dice: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando todo argumento, toda excusa, toda altivez. La palabra altivez aquí es orgullo. Es decir, que la gente se ata. Las maldiciones existen. ¿Por qué? Por el orgullo del ser humano que dice: en mi familia todos somos así. Nadie quiere romper el modelo. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 12
del libro de Romanos dijo, les ruego por las misericordias, mire cómo utilizó el apóstol Pablo, rogando, les ruego por la misericordia de Dios que no se amolden, que no sean el ejemplo de esta generación, sino que se renueven, que sean transformados en el espíritu de tu mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos obsérvenme y escúchenme. La palabra de Dios dice que lo primero que le dijeron a Abraham es: sal de tu tierra y de tu parentela, hasta que usted no rompa el molde de su familia, seguirá atado. Usted es llamado a hacer la diferencia. Si su padre no se casó, porque dijo: a mí nadie me tiene amarrado, así se llame un amarre. Pero lo que dice la Biblia es que lo que Dios aprueba es el matrimonio. No es eso que están permitiendo hoy en día por ahí, la unión libre, que nosotros llamamos fornicación, y no es una tarjeta para pagar. Se llama Mastercard, que es fornicar. Eso tiene los códigos que llama 666, infierno, porque ningún fornicario entrará al cielo, dice la Biblia. Algunos dicen: no se extremiste, este tiempo no es para hablar ese mensaje. Es el tiempo para hablar el mensaje, porque Cristo dice así, que en estos postreros tiempos, Él iba a derramar el Espíritu sobre toda carne, pero sobre toda carne que esté santificada, que esté buscando a Dios, que tenga un rompimiento, vendrá la gloria de Dios sobre ellos. Los ancianos serán usados, los niños serán usados, los jóvenes serán usados, porque hubo un rompimiento, y donde hubo rompimiento, la gloria de Dios va a descender sobre esa generación. Y yo declaro que mi casa y yo serviremos al Señor y seremos a esta generación. Venga, casa de pan de la generación de aquellos que se va a derramar el Espíritu de Dios desde hoy y para siempre, con una nueva gloria, con poder de lo alto. Alabado sea Dios. La generación de los que somos formados para una gloriosa venida de Jesús. Aleluya. Pero tienen que derribar el orgullo. Yo soy así, nadie me cambia. En mi familia somos así, muy fuertes de carácter, porque son bravucones. La Biblia dice que el que es iracundo hará locura. Entonces, carácter no confunde, eso se llama temperamento colérico. Eso no es carácter. ¿Quién le dijo a usted que los bravucones son fuertes? Son la gente más débil de la tierra. Que para vencerlo lo único que hay que es enojarlo. Para vencerlo lo único que hay que hacer es enojarlo. Porque el enojo viene de la frustración. Esta semana he estado viendo mucho la historia de Evander Holyfield y de Mike Tyson, los dos boxeadores. ¿Y por qué Tyson se eliminó? Aunque va a volver a pelear por cuestiones benéficas. A la edad de 60, 65 años creo que tiene. Pero pega como una bestia. ¿Por qué? Porque se frustró al ver que no podía ganarle al hermano en ese tiempo, Holyfield, y terminó mordiéndole la oreja. Porque eso hace una persona, y voy a aplicar esto, eso hace una persona cuando pelea con armas carnales. Un tremendo boxeador con el mejor gancho, de hecho lo llamaban el gancho más endemoniado, llegó a morderle la oreja a Holyfield, porque cuando usted no tiene un rompimiento, usted trabaja con armas carnales, y él buscó otra arma. Con la boca no se pelea en el boxeo, se pelea con los puños. Y eso es lo que pasa, gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, que cuando hay una maldición presente empieza a trabajar con armas carnales, y como Mike Tyson utilizó los dientes y los descalificaron. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios así: yo corro la carrera de acuerdo a las reglas, no pego a la aventura, no siendo que yo, siendo heraldo, predicador, cuando pase la meta vaya a ser eliminado.
corred de tal manera que obtengáis de acuerdo a las reglas. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Entiende, el otro principio entienda, no sea orgulloso, acepte que el que le está despreciando no es la mamá, que está despreciando un demonio y está usando la boca de tu mamá. Ayer veía un testimonio de un pastor que estaba indignado porque había un diácono que siempre era adverso a todo lo que él proponía en la junta de la iglesia. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir viendo al diácono fulano de tal como tu enemigo? Tienes que ver lo que usa al diácono. Y llegó y se fue, hizo una oración y declaró la sangre de Cristo y dijo: pues acto, escúchame bien, Satanás, acto el espíritu, el demonio que usa al diácono fulano de tal para que me sea opositor en todas las ideas que yo doy en la junta. Y se fue ese otro día para la junta en la iglesia. Encontró al diácono de acuerdo con todo lo que él decía. Porque el demonio usaba al diácono. Porque escúcheme bien, los demonios para ofenderte también usan hasta los pastores. Mi mamá me despreció cuando yo me entregué a Cristo, para recibir al Señor. Mamá, soy cristiano. Pero su desprecio es una profecía. Y escúchame usted que me está viendo. A veces los desprecios de los padres son una profecía. Mi mamá me despreció y me dijo: ya vas a andar como un pastor por ahí cazando gente. Pues aquí está un apóstol y que pronto voy a seguir cazando gente. El desprecio de mi mamá fue una profecía. Y mi mamá se enfermó de un principio del cáncer en la matriz. Pues el que él despreció bajó un día después de 7 días de ayuno y jugó a su casa. Y hubo rompimiento, aunque estaba en la canción sonando de Michael Jackson. Cuando él era de los 5 de Jackson. Y no me importó que tuviera esa música, no fui religioso. Apaguen ese radio, hasta me inspiré. Y le oré. Y le oré en la matriz y quedó sana en el nombre de Jesús. Si yo me pongo a hacerle caso al desprecio de mi mamá y dejo a Cristo, mi mamá estuviera muerta de un cáncer, pero hoy está viva sirviéndole a Dios en esta iglesia donde está su hijo. Andaba por otra iglesia por un familiar que la llevaba y un día el Espíritu Santo le mostró un sueño y le dijo: vete a congregar, tienes que comenzar a seguir a tu hijo, alabado sea Dios. Ayer me sorprendí que alguien llegó al matutino y me llegó con un café y me dijo: apóstol, ¿está ayunando? No, gloria a Dios que no está ayunando. Yo le dije: hermano, usted le da gloria a Dios porque no estoy ayunando. Aleluya. Cuando un creyente se alegra porque el pastor, en vez de estar ayunando, no ayuna para que le acerque el café. Dios mío. Y un arma para nuestra milicia es el ayuno. Para que pueda haber rompimiento tiene que ayunar. Joel dice que es tiempo de convertirte en lloro, convertirte en lamento, convertirte en ayuno. Es momento que los que son planideras empiecen a llorar por su familia. Empiecen a derramar lágrimas en oración para que su familia se convierta. Es tiempo de hacer endechas, dice la Biblia. Endechar es lamentarse. Es tiempo de haber un lamento, porque cuando hay un lamento también viene indignación, que tú digas: yo no quiero seguir siendo así. Como dice Roberto Orellana en su canción: estoy cansado de vivir a mi manera, te necesito hoy más que nunca, Señor. Es tiempo que tú digas: yo llegué a los 5 años, me entregué a Cristo, ya tengo 15, ya tengo 20 años, todavía no he traído un alma, todavía no sé. Puro ir a la iglesia, congregarme, ver a mis padres y no desarrollo nada. ¿Y dónde están los Josué? ¿Y dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Titos de este tiempo? Si es con la juventud que lo vamos a lograr.
¿Y dónde están los padres que van a impulsar a sus hijos a servirle a Dios? Ah, no, mi hijo está estudiando. ¿Y qué gana Dios porque está estudiando? ¿Ya cuántos estudiantes se ganó para Cristo? Entonces estudiar no tiene sentido. Cuidado, no esté en contra de estudiar. Estoy en contra de que usted vaya a la universidad y ningún otro compañero se entregue a Cristo. Cuando yo iba a la universidad con mi hija, entonces de inmediato llegaban, la gente decía, ah, ese es tu papá, el que es pastor. Eso me decía que mi hija no estaba predicando mucho. Los jóvenes, como tengo el don, gracias al Señor, de que me siguen los jóvenes a Cristo a través de mí, lo que siguen es a Cristo. Donde yo llego hay un joven que se va a acercar a hacerme preguntas. Hay que romper con el orgullo. Todos esos argumentos, es que yo no lo hago por esto. Es que en mi familia nadie es así. No, y es que si yo no voy al cumpleaños se enojan conmigo, porque en mi familia, como me dijo alguien, nos reunimos todos los diciembre, me voy. ¿Y por qué te vas a ir? Vamos a esperar las 12 de la noche. No, porque nosotros nos reunimos todas las mujeres de nuestra familia a 5 para las 12 a llorar. A llorar que el marido se fue, a llorar que me abandona. No tuvo vergüenza de decir, pero ella se iba a reunir todo el amor y como todas estaban solas porque los maridos la habían dejado. Y que este año no conseguimos. Aquí llevo yo, hay gente que tengo 10 años, 9 años, 7 años que todos los diciembre me dicen, este año sí vas a tener que orar. Imagínate, Dios, dale una mujer, una varona, que decía la abuela, al hermano tal. Pero sí, lo estoy ayudando a romper con la maldición de la soltería. Hasta estoy leyendo un libro, cómo ayudarlo para que no terminen viejos, solos y sin plata. Aleluya.